Okay, let's talk about the last product in the Vitality Stack, and that's LifeVantage Probio. Vamos a hablar del último producto que tenemos dentro de nuestro paquete o stack de vitalidad, y en este caso vamos a hablar de lo que es Probio. And so, of course, when we're talking about LifeVantage Probio, we're talking about probiotics. Claro que cuando estamos hablando de lo que es el Probio de LifeVantage, estamos hablando de probióticos. And when we're talking about probiotics, we're talking about the microbiome. Y cuando hablamos de lo que son los probióticos, tenemos que hablar de lo que es el microbioma. And so what is the microbiome? ¿Qué es el microbioma? It's this collection of all these different microorganisms that live on and inside of ourselves. De hecho, lo que vamos a hablar del microbioma, que es la colección de microorganismos que viven en nosotros y dentro de nosotros. And there are a lot of different microorganisms that make up our microbiome. Y de hecho, hay muchísimos microorganismos que conforman nuestro microbioma. So things like archaea, which are really primitive bacteria. Tenemos lo que es la arquea, que son primitivas, bacterias muy primitivas. Things like protozoa, which are almost single-celled animals that can swim around. De hecho, tenemos protozoarios, que son seres unicelulares que pueden ir nadando. Even the right fungi and viruses living on and in us can provide us with health benefits. De hecho, hongos y virus que viven dentro de nosotros nos pueden proveer de beneficios para la salud. But usually when we're talking about the microbiome, most of us tend to think about bacteria. Pero cuando hablamos del microbioma, la mayoría de nosotros tendemos a pensar en bacterias. And that's really where I'm going to focus the rest of the conversation. Y aquí es donde yo me voy a enfocar el resto de la plática. So maybe this sounds a little bit gross to you, or, ooh, I have all these things living on me, but I promise you it's an essential thing for our health. Tal vez ustedes piensen como, uy, todos esos organismos viviendo dentro de mí me hace sentir a lo mejor como con asco, pero créanme que estos son esenciales para la vida. And we see this everywhere in nature, these mutualistic relationships. Y en todos lados en la naturaleza lo que estamos viendo son relaciones mutualistas. And a mutualistic relationship is one where there are two organisms living together where they both gain a benefit from each other. Dentro de una relación mutualista, lo que tenemos son a dos organismos que viven juntos y los dos obtienen beneficio de esta relación. Think about the examples we see in nature, a honeybee and flower. Vamos a ver ejemplos que vemos en la naturaleza, por ejemplo, la abeja y la flor. Or how about Nemo living in the anemone? ¿O qué tal a Nemo viviendo en la anémona? Or how about coral and algae? ¿O qué tal lo que son los corales y las algas? Coral provide this nice hard home for algae to live in. El coral provee de un hogar duro para protección de las algas. And all the beautiful colors we see in the coral don't come from the coral, but rather all the different algae that are living within this coral. Y de hecho, todos esos colores maravillosos que vemos en los corales provienen de las algas que viven en estos corales. So the coral is providing a nice home for the algae, and the algae is providing food for the coral. Entonces, ¿qué tenemos? Que el coral provee de un hogar muy sólido y seguro para las algas, y las algas proveen de alimento al coral. This is very similar to what's going on with the bacteria that's living inside of us. Y es muy parecido a lo que ocurre con las bacterias que viven dentro de nosotros. We give them a home, we give them food, and they make a number of wonderful compounds for us that promote all different types of health benefits. Nosotros les damos un hogar, les damos nutrición y ellas nos entregan un número impresionante de beneficios para nuestra salud al sintetizar diferentes cosas. Now, what if I told you that each person that's listening tonight is only half human? ¿Qué pasaría si yo les dijera que cada una de las personas que están conectadas esta noche son solamente mitad humanos?
And the reason I say that is we have as many of these microorganisms living on and in us as we are composed of human cells. Y esto se los digo porque tenemos tantos microorganismos que viven en nosotros y dentro de nosotros como tenemos células propias del cuerpo. And because of the sheer number of organisms that are living on and in us, they must be important. Y debido a la gran cantidad de microorganismos que viven en nosotros, obviamente esto tiene que ser algo fundamental, algo muy importante. And in fact, look at all the different health benefits that have been associated with a healthy microbiome living, especially inside of us. Y vamos a ver aquí todos los beneficios que nos conlleva el tener una microbioma saludable dentro de nuestro organismo. So for example, all different sorts of nutrient metabolism. Por ejemplo, todo lo que son las cosas que generan un metabolismo saludable. They've been linked to cardiovascular and immune health. Tienen que ver con lo que es la salud inmunológica y cardiovascular. And something we're going to talk about in just a second, brain health. Vamos a hablar también en un momento de lo que es la salud a nivel cerebral. But usually where we focus our efforts is on gut health. Pero donde nosotros vamos a enfocar nuestros esfuerzos es en la salud intestinal. So where do we find our microbiome inside of our guts? Entonces, ¿dónde encontramos nosotros el microbioma dentro de nuestro intestino? To put it simply, the further we get down our digestive system, the more and more bacteria we find. Vamos a ponerlo de manera sencilla. Mientras más avanzamos sobre lo que es nuestro intestino hacia la parte de abajo, encontramos cada vez más y más microbioma. And if you think about it, again, this is absolutely beautiful because the bacteria are living at the very bottom of our digestive system. Y si piensas en esto, es absolutamente hermoso porque esta bacteria está viviendo básicamente en la parte más baja de nuestro aparato digestivo. Because these bacteria are living off of either things we didn't want to digest or we simply couldn't digest. Y estas bacterias de qué están viviendo de las cosas que nosotros no podemos digerir o que en un momento dado no pudimos digerir. So these bacteria give our bodies the chance to absorb everything that it wants to absorb, and it's taking our leftovers. Y esta bacteria lo que nos está permitiendo es que el cuerpo absorba las cosas que necesita absorber y ellos se van a quedar con lo que es los detritus o la parte que ya no es utilizable para nosotros. And then when these bacteria metabolize these leftovers that we can't utilize, as a result of their metabolism, they are providing a number of compounds that have been shown to have tremendous health benefits. Y de hecho, cuando estas bacterias, ellas metabolizan esas cosas que nosotros no podemos utilizar, como subproducto de este metabolismo nos van a entregar una cantidad impresionante de compuestos que son indispensables para nuestra buena salud. And so to illustrate this point, I'm going to focus on brain health. Y para ilustrar esto, me voy a enfocar en lo que es la salud cerebral. Has anybody out there ever heard that our gut is called our second brain? ¿Alguno de ustedes había escuchado alguna vez de que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro? The answer is yes, it is considered our second brain. And the reason is there's a whole bunch of communication that's happening all the way from our tummies up to our brains and from our brains down to our tummies. Y de hecho la respuesta es que efectivamente sí lo podemos considerar un segundo cerebro, puesto que hay una muy intrínseca conexión tanto de lo que es nuestro aparato digestivo hacia el cerebro como lo es del cerebro hacia el aparato digestivo. And rather than the second brain, scientifically, this is known as the gut-brain axis. Y de hecho, a nivel científico no lo llamamos como un segundo cerebro, sino que lo llamamos como el eje intestino cerebral. So maybe this seems surprising, but when you actually look at the science that's going on, there's a good reason for this. Y de hecho, esto a lo mejor nos parece insignificante, pero cuando vemos la ciencia que hay detrás de esto, es cuando nos damos cuenta que hay
razones muy importantes detrás de este eje. So for example, our environment, our lifestyle, it can affect our brain, but it also affects the health of our gut, especially the food that we eat. De hecho, por ejemplo, sabemos que el ambiente puede afectar lo que es nuestra salud a nivel cerebral. Sin embargo, está tremendamente afectado por lo que es nuestra dieta, lo que comemos. And then as those bacteria start to metabolize the food that we're eating or the supplements that we might be taking, they are creating like a whole bunch of different metabolites that are healthy for us. Así como estas bacterias de la microbioma están utilizando estos productos y tienen en su metabolismo, van a dar como resultado la formación de compuestos que son tremendamente importantes para nuestro equilibrio y salud. So in addition to there being direct connections through nerves between our brain and our guts, en relación a que hay conexiones nerviosas directamente que van de nuestro cerebro a nuestros intestinos, some of these metabolites that these bacteria can make include neurotransmitters. Algunos de los metabolitos que producen estas bacterias son neurotransmisores. So this is affecting how the nerve signals are going back and forth between the brain and the gut. Y esto es algo que nos implica, que nos habla de cómo está esta conexión dada de lo que se produce a nivel intestinal y el efecto que tiene a nivel cerebral. They're also making a number of other metabolites that can make it into our bloodstream, circulate around to all of our tissues and organs, including our brains. Y de hecho también producen otros metabolitos que se van a absorber por sangre y van a llegar a todos los rincones de nuestro cuerpo y que también van a tener un efecto a nivel cerebral. And these molecules can affect our brains and other organs in positive ways or negative ways, depending on the specific microbiome that we have living inside of us. Y de hecho, estos metabolitos pueden tener un efecto positivo para nuestro cerebro o negativo para nuestro cerebro, dependiendo de cuál es el tipo de microbiota que tenemos en el intestino. But maybe this sounds like a little bit of a crazy notion, but I have a scientific study that I'd like to show you. De hecho, esto podría parecer como una noción científica un poco loca, pero quiero mostrarles un estudio que tengo. So these researchers did a study in mice. Estos investigadores hicieron un estudio en ratones. If we take the images and divide it into a column that goes up and down, si nosotros tomamos estas imágenes en una columna que va de arriba hacia abajo, on the left-hand side, the mouse had a healthy microbiome. Las imágenes que vemos de nuestro lado izquierdo son de ratones que tenían una microbioma saludable. And in the column on the right-hand side of the screen, they completely sterilized these mice. Y en el lado derecho lo que nosotros tenemos es que estos ratones habían sido completamente esterilizados o estériles en torno a su microbioma. And then they looked at the physiology going on inside of the brain. Y de ahí se empieza a ver la fisiología dentro del cerebro de los dos grupos. And I think what is very, very clear, the brighter the reds and the yellows are, the more active that brain is. Y lo que podemos aquí entender es que las zonas que tienen ese rojo y amarillo brillante son las zonas en donde el cerebro está funcionando de manera más activa. And I think some pretty strong evidence that a healthy microbiome living inside of our gut can positively affect organ and tissue function, including something as far away as our brains. Entonces esto es lo que nos hace ver, y yo creo absolutamente en esta evidencia, de que una microbiota saludable nos va a afectar a nivel de todas nuestras células, incluyendo en órganos tan lejanos como es el cerebro. So I hope that gives you a little bit of an appreciation for our microbiomes and why it is so important for our overall health.
Espero que esta información te ponga a pensar sobre el valor que tiene nuestra microbioma dentro de nuestra salud. And so now let's talk about LifeVantage Probio, what it is and what makes it different. Y ahora vamos a platicar de lo que es el Probio de LifeVantage, qué es en sí y cuál es la diferencia que marca. So first and foremost, we are delivering an incredibly potent dose of 6 billion probiotic organisms per serving. De aquí vamos a ver que estamos por cada dosis que nosotros consumimos de Probio, estamos entregando 6 billones de microorganismos al intestino. And in that 6 billion probiotic organisms, there's a broad array of different bacteria or probiotic strains that are going to be delivering a variety of health benefits to our guts. Y de hecho, hay una variedad múltiple de bacterias y de microorganismos dentro de estos 6 billones que estamos hablando, que van a traer diferentes y muy diversos beneficios a nuestro organismo. And those different bacteria can help support digestion, assimilation of nutrients, and help us provide those health benefits. Y de hecho, estas bacterias nos van a ayudar tremendamente en lo que son los procesos de digestión y de la asimilación de nutrientes. And something I'm going to talk about on the next slide is a pretty cool technology that we've incorporated into our Probio. Y de hecho, en la siguiente gráfica voy a platicarles de una tecnología muy espectacular que hemos incluido dentro de lo que son el Probio de LifeVantage. And that technology is called BioTrack. Y esa tecnología se llama BioTrack. And the technology is patented. And the reason it's patented is it doesn't dissolve in our stomach where most nutritional supplements dissolve. Y de hecho, es una tecnología patentada que lo que hace es que todos estos, la mayoría de los suplementos son destruidos a nivel del estómago. It's designed to get through the incredibly harsh environment of our stomach so that we can increase the survivability of all of those bacteria. Y lo que hace esta tecnología BioTrack es permitir que estas bacterias sobrevivan a ese ambiente tan hostil y tan agresivo que hay en nuestro estómago para que la mayoría puedan seguir para colonizar el intestino. And in fact, this technology is slowly releasing these bacteria over about a 10 to 12 hour period to try to get those bacteria as far down the digestive tract as possible. Y de hecho, en un lapso de 10 a 12 horas, esta tecnología lo que hace es que se vayan liberando las bacterias para que logremos colonizar y llegar con la mayor cantidad de bacterias posibles a las últimas partes del tracto gastrointestinal. Something else that makes our Probio different is it also contains an ingredient called Wellmune. Otra cosa que hace la gran diferencia en el Probio de LifeVantage es que tiene algo llamado Wellmune. And Wellmune is a patented, clinically proven extract from yeast that has been shown to support our overall immune health. Y de hecho, Wellmune traduce como bienestar del sistema inmune y está compuesto por una serie de levaduras que hoy sabemos que van a mejorar nuestro sistema inmune como tal. And so this is also meant to be a very subtle enhancement of our immune system and not a really strong overstimulation of our immune system, which can cause, quite frankly, problems. Y de hecho, lo que esto hace es elevar nuestro sistema inmune de una manera muy dócil, porque si elevamos de manera agresiva el sistema inmune, esto también puede conllevar a problemas de salud. Yeah. So I hope this gives you a little bit more appreciation about our microbiome, all of the health benefits that it's providing, and why our Probio product is superior in the marketplace. Con esto yo quisiera haber transmitido la importancia de nuestro microbioma, la importancia de lo que hoy nosotros tenemos en este producto de LifeVantage y todo lo que marca la enorme diferencia para hacerlo superior a cualquier otro producto del mercado. Yeah.
So I would like to thank everybody for sticking with me for a long hour. But I want to make the point, product by product, why they are, one, individually so important, but why they are so important when utilized together. Y de hecho, yo quiero agradecerles por su tiempo aquí en esta charla y espero haber podido hacer el hincapié de por qué cada producto que tenemos por separado es importante. Sin embargo, la enorme importancia y el poder que tienen los cuatro juntos. And so I would encourage everybody, if you're not utilizing the Vitality Stack and getting, quite frankly, a little bit of cost savings by buying them all together. And if you want to take your health to the next level, please consider the Vitality Stack as your main option. Entonces, yo los invito que si ustedes están teniendo los beneficios parciales de los productos por separado, que vayan con su salud al siguiente nivel y de hecho tomen la ventaja de lo que son los costos de comprar el Vitality Stack o paquete de vitalidad junto. And lastly, I would just like to thank everybody for taking a little bit over an hour of your incredibly valuable time to be with us tonight, Dr. Rojas. Gracias a todos. Para terminar, quiero agradecerles el que nos hayan dado un poquito más de una hora de su valioso tiempo para estar aquí juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.